Hola chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la clase de los reinos y dominios, ya para que quede terminado su cuadro que van a enviar el día de hoy. ¿Sale? Entonces voy a compartir pantalla para que vayan tomando nota si es que les hace falta algún dato del reino ¿Cuántos faltan? Animalia. Ya este es el último, el reino animal. Sí, es el último. Bueno, la clase pasada hablamos de los animales invertebrados, dimos algunos ejemplos y características, y ahora vamos con la clasificación de los cordados, que serían los vertebrados. Aquí están incluidos los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y vamos a mencionar ahorita algunas características principales de este tipo de animalitos. Vamos a empezar con los peces. Estos se conocen como ectotermos o poiquilotermos, que dependen de fuentes externas para mantener la temperatura, ¿sale? Entonces, dependen, por ejemplo, en este caso, del agua para poder mantener la temperatura interna de su cuerpo. Tienen branquias para intercambio gaseoso. Aquí encontramos tres grupos fundamentales: los agnatos, que son peces sin mandíbulas. Por ejemplo, tenemos la lamprea. Peces cartilaginosos, que tienen esqueleto de cartílago, por ejemplo, los tiburones y las mantarrayas, y los peces óseos, que tienen un esqueleto óseo. De peces también existe una gran variedad, existen muchísimos tipos de diferentes colores, de diferentes tamaños, con diferentes estructuras y características que los representan y que les ayudan también para protegerse del medio. Por ejemplo, se camuflajean para poder salvarse de depredadores que se encuentran a su alrededor. Entonces, recordemos que todos, no nos dan más los peces, tienen diferentes características para poderse adaptar al lugar en el cual se encuentran. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre los peces cartilaginosos y los peces óseos. En los peces cartilaginosos, estos tienen un esqueleto de cartílago, tienen boca ventral y poseen cloaca, presentan hendiduras branquiales, y aquí tenemos como ejemplo la imagen del tiburón. Los peces óseos pues tienen un esqueleto óseo, tienen boca anterior y poseen ano, tienen branquias protegidas por el opérculo, y aquí encontraríamos como ejemplo el atún. Aquí está la diferencia entre la estructura de los dos tipos, que son los cartilaginosos y los peces óseos. Por ejemplo, el tiburón pues tiene sus hendiduras branquiales, las aletas dorsales, la aleta caudal que le ayuda a tener más movimiento, aletas pectorales, aletas pelvianas y aleta anal. Los peces óseos tienen una estructura, un esqueleto óseo, tienen aleta dorsal, aleta caudal que también ayuda a tener movimiento, aletas pectorales, branquias protegidas por un opérculo, y esas serían algunas características. Ahora vamos con este tipo de animalitos a cuáles pertenecen las ranas. ¿Quién me dice? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿A qué tipo de animalitos pertenecen las ranas? ¿A los Aves, anfibios? ¿No? así es, a los anfibios, exacto. ¿Qué características tienen los anfibios? Bueno, son tetrápodos, es decir, que tienen 4 extremidades, son ectotermos, tienen respiración branquial en fase larval y pulmonar en adultos. Necesario la metamorfosis. Aquí, al igual que las mariposas, las ranas van a tener una transformación que le va a ayudar a sobrevivir, por ejemplo, en el medio en el cual se van a adaptar posteriormente. Estas serían, en general, algunas características de los anfibios. Ahora vamos con los reptiles. ¿Qué características tienen? Piel escamosa, resistente, con escamas de queratina, tienen un sistema circulatorio de doble circuito, tienen respiración pulmonar, son poiquilotermos, ectotermos, aunque en algunos casos los reptiles se comportan casi como homeotermos, es decir,
que son capaces de controlar su temperatura. ¿Qué otros animalitos tendremos aquí en la clase de los reptiles? ¿Qué más, chicos? La tortuga. ¿Qué más? La lagartija. El cocodrilo. Lagartija, cocodrilo. ¿Qué más? El dinosaurio. Dinosaurio. ¿Qué más? La víbora. Ah, la víbora, el pejelagarto. ¿Qué otro? Por ahí dijeron. La iguana. También sería La iguana. lagarto, Ajá, el pejelagarto. el Exactamente. pingüino. ¿El qué? ¿Pingüino puede ser? No, el pingüino no. ¿Sale? Entonces, tenemos una gran variedad de especies en reptiles, al igual que armadillo, ¿no, profe? mamíferos también. Así es. Exacto. ¿Sale? Entonces, esas serían algunas de las características principales de los reptiles y algunos tipos. Ahora vamos con las aves. ¿Qué características generales tienen? Tiene extremidades anteriores modificadas. Esto quiere decir que son, tiene sus alas. Son bípedos, son homeotermos. Esto quiere decir que son capaces de controlar su temperatura interna de forma independiente al exterior. La mayoría tiene un cuerpo recubierto de plumas y pico córneo, sin dientes. ¿Sale? Entonces, en general, estas serían algunas características. Díganme tipos de aves. La guacamaya. Guacamaya. ¿Cuál? El águila. El águila. ¿Qué más? El halcón. El halcón. ¿Qué otro? Por ahí dijeron. El perico, ¿no? El perico, ajá. La lechuza. Ajá, la lechuza. El colibrí, ¿no? El colibrí. El Los canarios en tucán. general. Canarios. El tucán. El tucán, la guacamaya roja, entre otras. Entonces, existe también una gran variedad de aves. De hecho, México ocupa a nivel mundial de los primeros lugares en diversidad, tanto de plantas, de reptiles y de aves. De ahí la importancia, pues, de conservar cada especie. Ahí, Fernando. Luego tenemos los mamíferos. ¿Qué características tienen estos? Son homeotermos, tienen pelo y glándulas mamarias. La mayoría son vivíparos, algunas excepciones como el ornitorrinco, la equidna, etc. Y terrestres, son muy diversos. También existe una gran variedad de mamíferos. ¿Me pueden mencionar algunos? Algunos mamíferos. Elefantes. ¿Qué más? Rinoceronte. Ajá. ¿Qué más? Rinoceronte. Aquí tienen varios ejemplos. La La cebra. vaca, la cebra, la ballena, el puma, el perro, ajá, la foca, entre varias, ¿sale? Hay Las muchas. mamás. Ajá. Entonces, esas serían algunas características generales. ¿A cuál, Santiago? ¿Aquí? Sí, por favor. Ok. Entonces, vemos que, pues, dentro de la clasificación de los reinos y los dominios encontramos una gran diversidad de organismos, tanto macroscópicos como microscópicos, que, pues, forman parte de la diversidad ecológica, ¿sale? Y es importante conocer ciertas características y hay que saber también que muchas de estas especies que ahorita mencionamos están en peligro de extinción. Por eso la importancia de ayudar a preservar su especie, y una de ellas sería manteniendo las áreas limpias en donde ellos habitan. Por ejemplo, si vamos a un bosque, si vamos a una playa, pues no dejar basura, porque esto también contribuye a que sus espacios, a que sus hábitats naturales vayan desapareciendo poco a poco. Bueno, entonces, chicos, hasta aquí el tema del reino animalia. Ya debe estar completo su cuadro, por favor, ¿sale? Recuerden que esa actividad se envía el día de hoy junto con el apunte que van a hacer a continuación del tema que les voy a presentar.
Sería el cuadro, recuerden la actividad 14, para que le pongan a aquellas personas que no le han puesto esos datos, actividad 14, y el tema que vamos a ver a continuación es la actividad 15. El tema son virus, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Bueno, los virus son microscópicos, son muy pequeñitos y tienen la capacidad de hacer copias de sí mismo. Los virus provocan infecciones, pero algunos pueden ser benéficos para el huésped que los aloja. En Porfa, este una tema, pregunta. mande. ¿Ese también va en el cuadro? No, ¿Ya esto esa ya parte? es otra cosa, sí. Les Ok, comentaba gracias. que esto ya es un tema nuevo. Entonces, aquí vamos a ver la importancia, chicos, de los virus. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque sabemos que son capaces de provocar muchas enfermedades, que algunas de ellas son graves, inclusive pueden provocar enfermedades mortales. En el caso del VIH, que provoca la enfermedad del SIDA, que es mortal. Hasta el momento, pues no se tiene cura. También otra cosa importante de conocer información de los virus es porque hoy en día pues estamos pasando por esta pandemia que es provocada precisamente por un tipo de virus y hay que conocer que existe una gran variedad de virus, existen muchísimos tipos, inclusive del coronavirus que conocemos hoy en día y existen más de 150 tipos de coronavirus. En el caso de la enfermedad que está afectando al mundo es el COVID-19, pero existen muchísimos, que una característica muy importante del por qué provocan estas enfermedades es que tienen material genético, tienen proteínas en su estructura. Es por eso que a la hora de alojarse en las células animales y vegetales, se desarrollan y se replican de manera rapidísima, provocando, como les decía, algunas patologías, en algunos casos más graves que otras. Bueno, aquí tenemos algunas características generales. Las primeras características que diferenciaron a los virus de otros microorganismos fueron el tamaño, estimado por su capacidad de atravesar filtros que retienen a las bacterias, y la incapacidad para reproducirse en medios biológicos inertes como medios de cultivo para bacterias, requiriendo para su propagación de animales o cultivos celulares. ¿A qué se refiere esto? Que los virus necesitan de una célula, ya sea animal o vegetal, para poderse reproducir y para poder vivir. Por ejemplo, si los encontramos en el ambiente, si los encontramos en el agua, por ejemplo, no se van a reproducir de manera tan rápida que si se encuentran en una célula. Es por eso que cuando se alojan en nuestro organismo, se reproducen de manera rápida y tienen la capacidad de infectar a otro organismo. Por eso existen los contagios. En el caso de las bacterias, estas sí tienen la capacidad de reproducirse en el ambiente, ya sea en el agua, en el aire, etcétera, en cualquier superficie, pero los virus se replican más rápido en el cuerpo o en las plantas porque tienen cierta compatibilidad con su contenido, como lo es material genético y proteínas. Bueno, la organización y composición de las partículas virales ofrecen características que los diferencia de otros microorganismos. Los virus poseen un solo tipo de ácido nucleico de pequeño tamaño con respecto a otros agentes biológicos, rodeado por una cáscara o cápside formada por numerosas copias de proteínas o de un número limitado de ellas. Es por eso que les decía, por esta compatibilidad, y por eso es que son tan peligrosos en la célula animal. Recuerden que nosotros tenemos células animales que serían eucariotas. Entonces, estos van a tener estas características, por ejemplo, que tienen un tipo de ácido nucleico, ¿sale? Y también van a tener proteínas dentro de su estructura. Bueno, aquí tenemos dos conceptos o dos definiciones de virus. La primera fue propuesta por Wolf en 1957 y se refiere a la entidad estrictamente celular y potencialmente patogénica con una fase infecciosa. Posee un solo tipo de ácido nucleico, es incapaz de crecer y reproducirse por fisión binaria y carecen de enzimas para producir energía. Esto se refiere a que los virus no van a tener estas enzimas que producen energía. Al contrario, cuando se alojan en nuestro organismo, nos van a robar esa energía que nosotros tenemos. Por ejemplo, por eso es que cuando nos enfermamos por causa de un virus,
se siente debilidad, se siente fatiga, porque la energía que tenemos nosotros se puede decir que nos la están robando, porque no produce ningún tipo de energía, al contrario, ¿sale? La segunda definición pertenece a Luria y Darnell en 1967 y menciona que los virus son entidades cuyo genoma replica dentro de las células vivas, usando su maquinaria de síntesis. Esto determina la formación de elementos especializados que van a permitir la transferencia del genoma viral a otras células. Es decir, tienen la capacidad de contagiar o enfermar a otro organismo. Vamos a ver cuál es su estructura. Aquí tenemos 3 tipos diferentes, pero tienen estructuras parecidas. Los virus van a tener una envoltura, van a tener un capsómero, van a tener ácido nucleico en la parte interna del virus y va a tener picos. Algunos tienen capsómero, algunos tienen cápside, algunos tienen cabeza, como es en el caso de la parte derecha, que está en la derecha. Tienen ADN, como les decía. Tiene cuello, tiene cola, fibras proteicas, placa basal y puntos de anclaje, que parece como araña. Entonces, dentro de su estructura de cada uno de ellos vamos a encontrar el ácido nucleico o el ADN, el cual va a ser compatible con el material genético que nosotros tenemos en la célula y es por eso que se adaptan muy bien. Vamos a ver ahora diferentes tipos de virus. Primero, encontramos a los viroides y estos son de los virus más simples que existen. Están constituidas por ácido ribonucleico, que es el ARN circular, de muy bajo peso molecular, sin cápside protectora. Producen enfermedades hasta el momento conocidos exclusivamente en plantas. Entonces, este tipo de virus es un poco más sencillo y las patologías o las enfermedades que van a producir hasta el momento se conoce que se da en las plantas. Ahora vamos a ver los provirus. El genoma viral se puede integrar al genoma celular por un proceso de recombinación genética directamente en los virus ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, o previa transcripción inversa en los virus, que es el ARN. El genoma viral integrado al celular recibe el nombre de provirus. Aquí, si se dan cuenta en la imagen, tenemos un virus más complejo. Inclusive parece que tiene 2 tipos en uno solo. Ya le vemos esta larga cadena que está formada por proteínas. Todas estas esferitas en color azul y como moradito son las proteínas que van a cubrir el cuerpo de los virus en el cual se encuentra el ADN. Entonces, aquí en la parte externa vemos que también están como estas arañitas que veíamos, un tipo de virus en la diapositiva anterior. Este tipo de arañitas también son virus. Es por eso que los provirus son de los más complejos y de los más peligrosos, por decirlo así, porque pueden ocasionar diferentes enfermedades que son peligrosas debido a su estructura. Ahora vamos con otro tipo de virus que son los priones. Son ciertos agentes causantes de afecciones degenerativas del sistema nervioso central del hombre. Han sido clasificados como virus no convencionales, dado que no ha sido posible determinar una estructura similar a virus en el material infectante, ni el tipo de ácido ribonucleico de dichos agentes. Son extremadamente resistentes a sustancias que inactivan los virus comunes. Algunos han propuesto que corresponden a viroides patógenos del hombre. Aquí, por ejemplo, encontramos el VIH. Sabemos que hasta la fecha no existe ninguna cura para esta patología que es el SIDA, que es la enfermedad que ocasiona este virus. Entonces, ¿por qué? Porque es un virus muy complejo, es un virus muy fuerte que va a atacar parte del sistema nervioso central. Sabemos que esta parte es la que controla todo nuestro organismo. Entonces, si esto está afectado, pues va a afectar todo el organismo, ¿sale? Provoca debilidad, provoca que el cuerpo se vuelva más vulnerable a cualquier patología, que inclusive cualquier gripa, cualquier resfriado puede matar a las personas con esta patología.
aquí les puse diferentes tipos de virus y las enfermedades que provocan. Tenemos el caso del VIH, de la hepatitis B, de ébola, de la rabia, de la influenza, herpes, entre otros. Entonces, muchos tienen ciertas características que los van a clasificar dentro de los virus, que es el material genético contenido en ellas, las proteínas también, pero algunos tienen diferentes formas, ¿sale? Ya investigaron, chicos, ¿quién ya investigó acerca del ébola? A ver, Eric, ¿qué investigaste? Vi un documental que decía que el ébola tiene forma como de, pues sí, como de espagueti, que son filamentos que se integran en la célula y que es el virus que más rápido se puede esparcir por todo el cuerpo. O sea, hace un efecto de, de reproducción muy efectiva en el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, esta enfermedad es muy peligrosa, es mortal, porque este virus se reproduce de manera rapidísima y comienza a atacar los órganos de las personas, comienza a sangrar inclusive la persona por los oídos, por los ojos, por la boca, por todos lados, porque está atacando muy rápido los órganos internos. Entonces, es una enfermedad también que se propaga muy rápido al tener contacto con los fluidos de una persona contaminada, por ejemplo, la sangre. Entonces, son enfermedades muy peligrosas, ¿vale, chicos? Para que quienes tengan la curiosidad de investigar acerca del ébola, pues haga su trabajo de este tema. Aquí tenemos algunas enfermedades, entre muchas, producidas por virus y su forma de transmisión. La gripe se transmite a través del aire y estornudos, hepatitis A, por agua o alimentos, hepatitis B, relaciones sexuales o sangre, herpes genital, relaciones sexuales, paperas por estornudos, por esas gotitas de saliva que podemos tener contacto con ellas. Entonces, existen enfermedades muy comunes como la gripa, pero también enfermedades muy poco conocidas o, pues sí, por decirlo así, como es el ébola. Y también tenemos enfermedades de transmisión sexual que son producidas por virus. ¿Me pueden mencionar algunas de ellas? SIDA, SIDA. ¿Qué enfermedades son enfermedades de transmisión sexual? Son producidas por virus. ¿El papiloma humano? Papiloma, así es. ¿Qué más? VIH. VIH. ¿Qué provoca el SIDA? gonorrea, ¿no? Gonorrea, chancro, tricomoniasis, herpes. Sífilis, ¿no, verdad? ¿Cómo, perdón? Sífilis o algo así. Sífilis, así Así es. es. ¿Cuál? No, nada. Ah, así es. Entonces aquí Sífilis, tenemos... ¿no, profa? Así es, el sífilis. Aquí tenemos la imagen de diferentes enfermedades ocasionadas por virus de transmisión sexual. Entonces, chicos, también aquí es importante retomar uno de los temas de salud adolescente, que es el usar protección, porque no sabemos si la persona pueda tener alguna de estas enfermedades que muchas veces es asintomática. ¿A qué se refiere esto? Que no presenta síntomas. A lo mejor aparentemente la persona dice que se siente bien, no se nota ninguna alteración física que se pueda observar, pero el virus se encuentra dentro de su cuerpo. Entonces, pues fácilmente, si no se utilizan las debidas medidas de prevención, pues puede infectar a una persona. Y recuerden que en algunos organismos es más fuerte que en otros. Todos somos diferentes, entonces hay personas que son más vulnerables que otras. ¿Ok? Ahora, nos vamos a adentrar en uno de los virus, pues, que son el tema de hoy, del momento, que es el coronavirus. ¿Sale? ¿Qué saben acerca de este virus, chicos? ¿Algún dato que me puedan mencionar antes de meternos en el tema? Afecta a los pulmones. Afecta a los pulmones. Dime, Melissa. Se va directamente contra nuestro sistema inmunológico. Así es, ataca el sistema inmunológico. ¿Qué más? Provoca neumonía. Provoca neumonía. Así es. ¿Qué más, Santiago? Que las personas que tienen diabetes, hipertensión o sobrepeso son propensas a enfermarse más rápido.
Así es, son más vulnerables. Las personas que tienen este tipo de enfermedades, su cuerpo pues obviamente va a estar más débil porque tienen presión alta, hipertensión o hipotensión, tienen diabetes, tienen obesidad o sobrepeso y son más vulnerables. El coronavirus se va a reproducir más rápido y va a alterar más el sistema el sistema inmunológico, perdón, de estas personas. ¿Sale? ¿Qué otro dato saben acerca de este tema? Ocasionado por virus. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Las personas de la tercera edad también son muy propensas. Así es, las personas de la tercera edad también son más propensas o vulnerables de esta patología, ¿ok? Entonces, es importante, chicos, que ustedes sepan que coronavirus existen más de 150, muchísimo más cantidades de este tipo de virus. Ahorita el que se dio a conocer, pues, es el COVID-19, que se le dio así el nombre por ciertas características que tienen. Entonces, existe una gran variedad. Y se ha dicho, se han escuchado muchas teorías acerca de cómo es que llegó el virus a atacar pues a todo el mundo. ¿Y quién me puede decir de dónde proviene? ¿De China? De China. ¿Qué se dice? A ver, ¿quién me cuenta? Se supone que por el tráfico de animales exóticos, bueno, el chiste es que alguien se comió una sopa de murciélago, ¿no? Y ya de ahí, pues, Sopa de macaco. presentaba ese virus y pues ya la persona, el primer infectado, pues lo fue pasando hasta que llegó hasta nuestro continente. También que este virus ya lo habían descubierto desde el año pasado, como por diciembre o noviembre. Nada más que no le pusieron mucha atención y fue evolucionando poco a poco. Así es. En primera instancia, como dice Santiago, se dice una teoría que a través del murciélago es que se llegó a infectar a tantas personas de China y se fue propagando a todo el mundo. Y también, como dice Zaira, este virus se estudió desde hace tiempo, inclusive ya se sabía la presencia de coronavirus en los murciélagos. Ahora, acuérdense de esta parte, cuando hablamos de coronavirus, decimos que existen muchísimos tipos, no solamente el que ahorita está atacando al mundo, existen muchísimos. El que ahorita nos está atacando es el COVID-19 específicamente. Los murciélagos son reservorios. ¿Quién me puede decir? Esto ya lo vimos en el semestre pasado. ¿Qué son los reservorios? A ver, Eric. Es donde se aísla el virus. El virus no le puede hacer nada a su reservorio porque si no el virus también se acabaría. Pues sí, su mismo nombre lo dice, es donde se reserva el virus, donde reside el virus, por así decirlo. Así es, son organismos que alojan a un virus, a una bacteria, etcétera, y que tienen la capacidad de enfermar a otro organismo. Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de reservorios, chicos. ¿Quién me puede decir cuáles son? A ver si se acuerdan. Dos tipos de reservorios. No sé si esté bien, pero no es animal, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es la otra, Santiago? ¿Nosotros qué somos? Humano, ¿no? Exacto. Tenemos el reservorio animal y el reservorio humano. En primera instancia, el reservorio animal sería, de acuerdo a la teoría de los murciélagos, sería este animalito. El murciélago sería el reservorio animal. Y nosotros los reservorios humanos. ¿Qué pasa cuando las personas que viven en China se alimentaban de estos animalitos? Pues automáticamente ya se transmitía el virus que estaba incorporado en los murciélagos y se contagiaban, se contaminaban de este virus portándolo y siendo así reservorios humanos. Ahora nosotros, si por ejemplo yo me comí un murciélago, me vuelvo reservorio humano. Si yo contagio a otra persona, esta otra persona también se va a volver en reservorio humano. Y es así como se fue toda esta cadenita, porque los reservorios tienen la capacidad de infectar a otro, ¿ok? Entonces, hasta aquí sí vamos bien con lo de los reservorios. ¿Sí o no? ¿Ya se acordaron? Sí. Bueno. Entonces, ¿por qué nos volvemos reservorios? Nosotros y... Nosotros... Ay. Dime, Eric.
O, bueno, por lo que estuve viendo del ébola y de lo del COVID, Ujú. es porque con el ARN son, por así decirlo, parecidos. O sea, la primera vez no te va a pasar nada porque el virus no está como tal acostumbrado al cuerpo humano, no tiene forma de reproducirse, pero ya una segunda o una tercera vez el virus se va a acostumbrar a tu cuerpo. Y ahí es cuando el virus se puede alojar bien en tu sistema genético. Así es. Inclusive el virus, por ejemplo, si yo me enfermé de virus, me dio un tratamiento, etcétera, cierta parte del virus se va a quedar, o sea, se va a seguir quedando en mi organismo, pero inactivo. Lo mismo pasa cuando nos ponen vacunas para el sarampión, para la rubiola, etcétera. Nos inyectan cierta cantidad de este virus de la enfermedad, pero inactivo. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Tiene células de memoria que al introducirnos la vacuna, nuestras células de memoria lo van a identificar de manera rápida antes de que se propague o antes de que se active, evitando así que se presente la enfermedad. Entonces, cuando el ARN de los virus se aloja en nuestro cuerpo, pues es compatible y se adapta muy bien al organismo, por decirlo así. Es por eso que tiene esta capacidad de alterar el sistema y de producir enfermedades, ¿ok? Entonces, chicos, hasta aquí vamos a dejar esta parte de los virus. La siguiente clase vamos a continuar. Entonces, me gustaría que hicieran aportaciones, que estudiaran acerca de este tema para poderlo comentar en la clase. ¿Sale? Por favor. Bueno, entonces el día de hoy, recuerden, se mandan 2 actividades, el cuadro y el apunte de los virus. El apunte es actividad número 15. También se va a mandar los nombres científicos de los animales. Sí, también van Pero a integrar. esa es actividad 13, ¿no? La de los animales. No, se las dejé. ¿Cuándo se las dejé? Ya no me acuerdo. Fue el lunes. Creo que era sí, actividad. 13, ¿no? Sí, Y es el pero cuadro. sí. Pero creo que hubo otro apunte en la actividad 13. ¿Cuál fue? ¿Me puedes recordar, por favor? A ver, chéquenle, chicos, por favor, porque como estas últimas ya no le puse el número de actividad, ya me revolví. Bueno, antes de los nombres científicos, a ver, a la actividad 13 que era un apunte. Ajá. Pero ese Sí. no lo mandaron la semana pasada. No, Ah, ya me No, acordé. Sí, cierto, porque la semana pasada no mandaron actividades, ¿verdad? Las iban a mandar hasta esta semana. Entonces, sí, chicos, si no han mandado lo de los nombres científicos, el apunte que mencionan sus compañeros, también lo van a incluir, por favor. el apunte es de la clasificación de los seres vivos. Ok, clasificación de los seres vivos. Sí, es la 13, aquí está. La 13 es esto. Todo este apunte. Luego les dejé la tarea de los nombres científicos de plantas y animales. También lo van a incluir. Y ya luego está el cuadro, ¿sale? Que sería este. El cuadro es la actividad 14 y la 15 sería el tema de hoy, de los virus. Dime, Melissa. O sea, ¿qué vendría siendo el apunte de la otra vez con la clasificación de los animales? El cuadro y el apunte de virus. Sí, así es. Y lo de las plantas y animales, de los nombres científicos. ¿Sale? Por favor. Y bueno, chicos, entonces recuerden que el día sábado, mañana, tienen que mandar su proyecto individual, ¿ok? Para quienes no han avanzado con eso, vayan haciendo su investigación, vayan respondiendo las preguntas y su reflexión. Está muy sencillo el individual, entonces no va a haber mayor problema, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? No, Bueno, profesora.
Bueno, Sí. chicos. En el cuadro puedo ponerle dibujos. Sí, puede ser dibujos o puede ser imágenes, como ustedes quieran. ¿Sale? Por favor. Bueno, chicos, entonces los dejo. Nos vemos el día lunes. Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Igualmente, maestra. Gracias. Hasta luego, profesora. Bonito Hasta fin de semana. luego. Gracias, igualmente, chicos. Profa, Mande. bueno, yo quería hablar con usted, pero ahorita no sé si pudiera. Bueno, ahorita después de clase. Sí. Sí, bueno, entonces, bueno, no sé si la pueda llamar ahorita por WhatsApp o algo así. Ok, está bien, Fernando. Sí, gracias, profa. De nada.